Ahora aprenderás a aplicar los secretos ocultos de las Qliphoth para transformar los bloqueos de tu vida en herramientas de crecimiento espiritual. Al finalizar este video, comprenderás cómo estas capas, aparentemente oscuras, pueden ser la clave para liberar tu verdadera esencia y alcanzar una conexión más profunda con la luz divina. Lo que estás a punto de experimentar es conocido como meditación forzada, una práctica ancestral del Antiguo Oriente. En aquellos tiempos, los alumnos se sentaban junto a su maestro para escuchar enseñanzas espirituales que, como destellos de conciencia, les permitían comprender la vida desde una perspectiva más profunda. En Conciencia TV, hemos creado este espacio con ese mismo propósito, brindarte enseñanzas que puedas incorporar a tu vida diaria para transformar tus pensamientos y despertar tu comprensión. El hecho de que estés aquí, buscando respuestas, ya es una señal de que has comenzado tu camino. La búsqueda misma es un acto de despertar, y eso merece reconocimiento. Ahora, te invito a que adoptes una posición cómoda, tal vez en loto, y escuches con atención. Este es un momento para aprender, reflexionar y dar un paso más en tu propio viaje espiritual. Los dichos son los siguientes. En el vasto mundo del misticismo cabalístico, las Qliphoth son mencionadas como las cáscaras o caparazones que envuelven la luz divina. Estas capas, aunque parecen obstáculos, tienen un propósito mucho más profundo, representan los bloqueos que enfrentamos en nuestro camino hacia la transformación espiritual. Pero, ¿qué son exactamente? Imagina por un momento que la luz divina es como una joya preciosa, pura y resplandeciente. Las Qliphoth son las capas de polvo y suciedad que cubren esa joya. Aunque impiden que la luz brille plenamente, estas capas también tienen una razón de ser. No están ahí para castigarnos, sino para desafiarnos. Cada una de ellas contiene una lección, una oportunidad de crecimiento. Las Qliphoth están profundamente conectadas con nuestros deseos, miedos e impulsos más oscuros. Se manifiestan en nuestras vidas de formas sutiles pero poderosas, en patrones de pensamiento que nos limitan, en emociones negativas que no logramos soltar, o en las decisiones que tomamos desde el ego en lugar de desde el alma. Por ejemplo, cuando sientes que algo te impide avanzar en tu vida, que hay un peso que no puedes identificar, podrías estar enfrentando una Qliphoth. Estas capas se alimentan de nuestra desconexión con la luz interior. Sin embargo, al enfrentarlas con valentía, podemos transformarlas en energía liberadora que impulsa nuestro crecimiento. En la Cábala, se nos enseña que las Qliphoth no son entidades externas, sino aspectos internos de nosotros mismos. Son espejos que reflejan las áreas en las que necesitamos trabajar. Y aquí está el gran secreto, no se trata de destruirlas, sino de integrarlas. De aprender a reconocerlas, aceptarlas y finalmente trascenderlas. A lo largo de los siglos, los cabalistas han entendido que estas capas son inevitables en nuestro viaje. Forman parte de la creación misma, de la dualidad que nos permite elegir entre luz y sombra. Sin ellas, el libre albedrío no existiría. Y sin libre albedrío, no habría verdadero aprendizaje. Este es el primer paso en el camino hacia la transformación, comprender que los desafíos que enfrentamos no son barreras inamovibles, sino peldaños que nos llevan hacia una conexión más profunda con nuestra esencia divina. El origen de las Qliphoth y su relación con la luz divina. Para entender las Qliphoth en su totalidad, es fundamental remontarnos al origen de su existencia. En la tradición cabalística, se dice que las Qliphoth nacen durante el acto mismo de la creación. Cuando la luz divina se extendió para formar el universo, esta luz era tan inmensa y pura que algunas partes del universo no pudieron contenerla. Estas partes, incapaces de sostener la pureza de la luz, se fragmentaron, dando lugar a estas cáscaras o caparazones que conocemos como Qliphoth. Este proceso, conocido como la ruptura de los recipientes, nos deja con un mensaje poderoso:
incluso las imperfecciones de la creación tienen un propósito. Las Qliphoth no son errores ni castigos divinos, sino herramientas diseñadas para permitirnos experimentar el libre albedrío y descubrir nuestra capacidad de trascender las limitaciones. Sin embargo, interactuar con estas capas requiere discernimiento. No todas las Qliphoth se manifiestan de la misma manera, y no todas tienen el mismo nivel de influencia en nuestra vida. Hay Qliphoth que actúan como pequeños desafíos cotidianos, una discusión, un malentendido, o incluso la procrastinación. Pero también hay otras que representan pruebas mayores, aquellas que nos enfrentan a nuestras sombras más profundas y a nuestros miedos más arraigados. ¿Cómo podemos identificar nuestras propias Qliphoth? El primer paso para trabajar con estas capas es la observación consciente. Cada vez que experimentamos un bloqueo, ya sea emocional, mental o incluso físico, es una señal de que hay una Qliphoth presente. Estos bloqueos suelen manifestarse en forma de patrones repetitivos, una relación que no prospera, un proyecto que nunca avanza, o esa sensación constante de insatisfacción. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero oscuro. La luz al final del camino representa tu propósito, pero las Qliphoth son las ramas y piedras que encuentras en el trayecto. No están ahí para detenerte, sino para obligarte a mirar donde pones el pie, a hacerte consciente del camino que eliges y de los pasos que das. La práctica del discernimiento y la meditación. Una de las herramientas más valiosas para lidiar con las Qliphoth es la meditación. Al entrar en un estado de quietud y autoobservación, podemos identificar qué aspectos de nuestra vida están siendo influenciados por estas capas. Pregúntate: ¿qué patrones repetitivos veo en mi vida? ¿Qué pensamientos o emociones me impiden avanzar? ¿Qué temores o deseos parecen controlar mis decisiones? Responder a estas preguntas desde un espacio de honestidad contigo mismo te permitirá descubrir las áreas donde las Qliphoth están más presentes. Y aquí radica el poder: al identificarlas, comienzas a debilitarlas. El equilibrio entre luz y sombra. Otro principio clave de la Cábala es que las Qliphoth existen para enseñarnos a encontrar el equilibrio entre la luz y la sombra. A menudo, nuestra primera reacción ante un desafío es resistirlo o rechazarlo. Pero en lugar de ver las Qliphoth como enemigas, la Cábala nos invita a mirarlas como maestras. Estas cáscaras encierran lecciones que nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Piensa en las Qliphoth como guardianas de la luz. Solo aquellos dispuestos a enfrentar sus propias sombras pueden atravesarlas y acceder a la pureza que yace en su interior. Este es un recordatorio de que el crecimiento espiritual no es un camino lineal ni sencillo. Es un viaje lleno de retos que, si los enfrentamos con coraje y humildad, nos conducen a una mayor conexión con nuestra esencia divina. El poder de transformar las Qliphoth en energía liberadora. Cuando comenzamos a entender las Qliphoth no como obstáculos, sino como oportunidades de transformación, algo cambia en nuestra percepción. Lo que antes parecía un peso insuperable empieza a verse como un desafío necesario, un maestro en el camino hacia nuestro despertar espiritual. La clave está en aprender a transformar estas capas en energía que impulse nuestro crecimiento. La transformación de las Qliphoth no ocurre de forma automática. Requiere intención, esfuerzo consciente y una comprensión profunda de lo que estas cáscaras representan en nuestra vida. Cada Qliphoth contiene una lección oculta, una energía atrapada que solo puede liberarse a través de nuestra voluntad de enfrentarla y trascenderla. La trascendencia a través de la conciencia. Trascender una Qliphoth implica iluminar las partes de nuestra vida que permanecen en la sombra. Esto puede parecer intimidante al principio, pero recuerda que el objetivo no es destruir estas capas, sino integrarlas en nuestro ser. La integración no solo libera la energía atrapada, sino que también nos hace más fuertes, más conscientes y más conectados con nuestra esencia divina. ¿Cómo podemos empezar este proceso de transformación? Aquí hay 3 pasos fundamentales.
Identificar el bloqueo. Dedica tiempo a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde sientes que estás estancado. Hazte preguntas como: ¿qué situación parece repetirse sin importar lo que haga? ¿Qué emociones me cuesta soltar? ¿Qué patrones de pensamiento me mantienen en un ciclo negativo? Este proceso de autoobservación no es para juzgarte, sino para conocerte más profundamente. Aceptar la clipa como parte de tu viaje. Una vez que identifiques un bloqueo, el siguiente paso es aceptarlo. No como una carga, sino como un regalo disfrazado. Recuerda que las clipot no existen para detenerte, sino para enseñarte algo esencial sobre ti mismo. Aplicar acción consciente. Este es el momento de liberar la energía atrapada. Puede ser a través de la meditación, la escritura reflexiva, o incluso acciones concretas en tu vida diaria. Si una clipa se manifiesta como miedo al cambio, por ejemplo, una acción consciente podría ser dar un paso hacia algo nuevo, aunque sea pequeño. Un ejemplo práctico de transformación. Imagina que enfrentas una situación repetitiva en tus relaciones personales, como sentirte incomprendido o rechazado. Podrías identificar esto como una clipa relacionada con el miedo al abandono. En lugar de resistir ese sentimiento o culpar a los demás, decides enfrentarlo desde un lugar de autoobservación. Aceptas que este patrón está ahí para mostrarte algo sobre ti mismo, tal vez una necesidad de aprobación externa o una desconexión con tu propio valor. A través de la meditación, visualizas esta clipa como una cáscara oscura que envuelve tu luz interior. Con cada respiración consciente, te imaginas rompiendo esa cáscara desde dentro, permitiendo que la luz se expanda. Al hacerlo, comienzas a liberar la energía atrapada y a integrar la lección que esta clipa tenía para ti. El propósito mayor de las clipot. En la tradición cabalística, las clipot no solo son desafíos individuales, también tienen un propósito colectivo. Cada vez que un individuo trasciende una clipa, contribuye a elevar la energía del universo. Este es un recordatorio poderoso de que nuestro trabajo interno no solo nos beneficia a nosotros, sino a toda la creación. Cuando enfrentamos nuestras sombras y las transformamos en luz, nos convertimos en agentes de cambio, en ejemplos vivos de lo que significa caminar por el camino espiritual con valentía y humildad. Las clipot, lejos de ser enemigas, se convierten en nuestras mayores aliadas en el viaje hacia la iluminación, preparándonos para el camino continuo. Hasta ahora, hemos explorado qué son las clipot, cómo identificarlas y cómo empezar a transformarlas. En la siguiente sección, profundizaremos en el papel del libre albedrío en este proceso y cómo nuestras elecciones diarias nos acercan o nos alejan de nuestra esencia divina. El libre albedrío es una de las joyas más preciadas que se nos ha otorgado en este viaje espiritual. En la Cábala, se nos enseña que las clipot existen precisamente para ofrecernos elecciones. Cada momento en el que enfrentamos una tentación, un miedo o un deseo surge la oportunidad de decidir, ¿alimentamos la sombra o buscamos la luz? Estás en un vasto jardín, lleno de árboles imponentes y flores hermosas. Cada árbol representa una elección. Algunos dan frutos dulces y nutritivos, mientras que otros, aunque aparentan ser irresistibles, esconden espinas que hieren profundamente. Este jardín simboliza el libre albedrío. Puedes tomar lo que desees, pero cada elección tiene consecuencias. Los frutos dulces nutren tu espíritu y te conectan con la luz, mientras que los frutos espinosos pueden encadenarte a las sombras. Las clipot son como esas espinas ocultas. Están ahí no para castigarte, sino para enseñarte discernimiento. Cada vez que eliges un fruto dulce y luminoso, debilitas las clipot. Cada vez que decides evitar el fruto espinoso, avanzas un paso más hacia la iluminación. En este sentido, el libre albedrío no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad. Cada decisión que tomamos no solo afecta nuestra propia vida, sino que también impacta el equilibrio universal.
La Cábala nos recuerda que cada elección que hacemos contribuye a fortalecer la luz o a oscurecerla. Pero, ¿cómo ejercemos el libre albedrío de manera consciente? La respuesta está en la introspección. Al reflexionar antes de actuar, al preguntarnos si nuestra decisión proviene del ego o del alma, abrimos un espacio para conectar con nuestra verdadera esencia. Esto no siempre es fácil, pues las Qliphoth intentan desviar nuestra atención con susurros de duda o promesas vacías. Sin embargo, al mantenernos firmes en nuestra búsqueda de la luz, podemos trascender esos obstáculos. En el misticismo cabalístico, se nos enseña que las Qliphoth tienen un propósito mayor, son pruebas diseñadas para fortalecer nuestra fe y nuestra conexión con lo divino. Al elegir la luz, demostramos que estamos listos para avanzar en nuestro camino espiritual, dejando atrás las sombras que nos atan. Cada elección, cada paso, nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Y este es el poder del libre albedrío, la capacidad de decidir quiénes queremos ser y hacia dónde queremos dirigirnos en este vasto jardín de posibilidades. Sin embargo, el libre albedrío no es un camino sencillo. Es un sendero lleno de decisiones que, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto profundo en nuestro ser. Cada acción, cada pensamiento y cada palabra que elegimos alimenta ya sea a nuestra luz interior o a las sombras que intentan atraparnos. En la Cábala, se nos recuerda que las Qliphoth se fortalecen con nuestras decisiones basadas en el ego y la desconexión. Pero aquí radica un principio poderoso. Así como podemos fortalecerlas, también podemos debilitarlas. Cada acto de amor, cada pensamiento consciente y cada decisión alineada con nuestra esencia divina se convierte en un golpe contra las barreras que nos separan de nuestra luz interior. Para entender esto mejor, pensemos en un río caudaloso que fluye con fuerza. Imagina que llevas un pequeño bote en ese río. Puedes elegir remar contra la corriente, luchando y agotándote, o puedes soltar los remos y permitir que la corriente te lleve hacia un destino que tal vez no comprendes del todo, pero que sabes que está guiado por una fuerza mayor. El río representa la conexión con lo divino, mientras que las Qliphoth son como remolinos que intentan desviarte. Si luchas contra ellas con acciones impulsivas o desde el ego, puedes terminar atrapado. Pero si eliges fluir con el río, confiando en la guía de la luz, encontrarás la paz y el propósito que buscas. El libre albedrío es, en esencia, la posibilidad de elegir cómo navegar este río. Nos dejamos arrastrar por el miedo y el deseo descontrolado, o confiamos en la fuerza de la corriente que nos lleva hacia el propósito divino. Esta es una pregunta que enfrentamos constantemente en nuestras vidas. La respuesta, aunque desafiante, siempre está dentro de nosotros. La Cábala nos enseña que incluso cuando caemos en los remolinos de la sombra, nunca es demasiado tarde para regresar al flujo natural del río. Este regreso es conocido como Teshuvá, que significa retorno. Es un acto de reconciliación con nuestra esencia divina, un compromiso renovado de elegir la luz sobre la sombra. Al practicar el retorno, debilitamos las Qliphoth y fortalecemos nuestra conexión con lo divino. Esto no significa ignorar nuestras sombras, sino confrontarlas con honestidad y compasión. Porque, como enseña la Cábala, las sombras no son enemigas a ser destruidas, sino aspectos de nosotros mismos que deben ser integrados y transformados. Cada elección que hacemos es una oportunidad para liberar una chispa de luz atrapada dentro de las Qliphoth. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también contribuimos al equilibrio universal. Este es el verdadero poder del libre albedrío, la capacidad de crear luz incluso en los lugares más oscuros. Ahora, reflexiona por un momento, ¿qué remolinos te están desafiando en tu vida? ¿Qué decisiones podrías tomar hoy para fluir con el río de la creación? Estas preguntas no son fáciles, pero al explorarlas, comienzas a liberar el verdadero potencial de tu esencia divina. Y al hacerlo, te acercas un paso más a la realización de tu propósito espiritual.
Con cada paso que damos hacia la luz, enfrentamos un principio fundamental en la Cábala, el equilibrio entre el bien y el mal. Este equilibrio no es una batalla épica entre fuerzas opuestas, sino una danza delicada en la que ambas partes cumplen un propósito. La existencia de las Qliphoth, lejos de ser un error o una maldición, es una herramienta creada para enseñarnos a elegir conscientemente. Imagina por un momento un jardín lleno de maleza. Esa maleza, aunque al principio parece un obstáculo para el crecimiento de las flores, también protege el suelo, lo enriquece y desafía al jardinero a trabajar con mayor dedicación. En el proceso de arrancarla, el jardinero no solo libera espacio para las flores, sino que también se fortalece a sí mismo. Así ocurre con las Qliphoth en nuestra vida. No son enemigas, sino oportunidades para cultivar nuestra paciencia, nuestra fortaleza y nuestro entendimiento. El libre albedrío nos permite decidir si vemos las Qliphoth como un castigo o como una oportunidad. Si las enfrentamos con miedo, se fortalecen, pero si las enfrentamos con amor y entendimiento, comienzan a transformarse. Este proceso de transformación no ocurre de inmediato, sino que requiere un trabajo constante y consciente. La Cábala nos muestra que este trabajo no es individual, sino que afecta a todo el universo. Cada vez que liberamos una chispa divina atrapada en las Qliphoth, contribuimos a la restauración del equilibrio cósmico, un concepto conocido como Tikkun Olam, la reparación del mundo. Es como si cada uno de nosotros fuese una pieza en un intrincado mosaico, y nuestras acciones contribuyen a revelar la imagen completa. Ahora bien, ¿cómo comenzamos este proceso de transformación? La respuesta está en la práctica consciente. Observa tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Identifica aquellos momentos en los que las sombras intentan influenciarte. Pregúntate, ¿esto que siento o pienso me acerca a la luz o me aleja de ella? Este simple acto de conciencia es el primer paso para debilitar las Qliphoth. Un método poderoso para trabajar con ellas es a través de la gratitud. Cuando enfrentamos un desafío y, en lugar de sucumbir al temor, agradecemos la oportunidad de aprender, transformamos la energía de la Qlipá en una herramienta de crecimiento. Este acto, aunque sencillo, tiene un impacto profundo en nuestro ser y en el universo. Recuerda que el libre albedrío no es solo una elección entre luz y sombra, sino una oportunidad de redescubrir nuestra esencia divina. Al usar esta capacidad conscientemente, desbloqueamos nuestro verdadero potencial y damos pasos hacia una vida llena de propósito y significado. Así que te invito a reflexionar, ¿cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu día a día? ¿Qué decisiones podrías tomar hoy para liberar la chispa divina atrapada en las Qliphoth de tu vida? Al buscar estas respuestas, estás recorriendo el camino del despertar espiritual. Y en ese camino, cada paso cuenta. En la tradición cabalística, hay un concepto central conocido como Tikkun Olam, que significa reparación del mundo. Este principio nos recuerda que cada acción que tomamos no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también tiene repercusiones en el tejido universal. Las Qliphoth, esas capas que nos separan de nuestra luz interior, son como fisuras en ese tejido. Al enfrentarlas y transformarlas, no solo sanamos nuestras propias vidas, sino que contribuimos al equilibrio y la armonía del cosmos. Imagina el universo como un vasto mosaico, formado por millones de piezas interconectadas. Cada una de esas piezas representa a un ser humano, con sus luces y sombras, sus fortalezas y debilidades. Cuando una de esas piezas se desequilibra, todo el mosaico resiente su armonía. Pero cuando una pieza se repara, cuando alguien enfrenta sus Qliphoth y permite que su luz brille con más intensidad, esa reparación se extiende como un eco a todo el conjunto. En este sentido, Tikkun Olam no es solo un acto individual, sino un servicio sagrado al mundo. Cada vez que eliges la luz sobre la sombra, no solo transformas tu realidad, sino que también abres un camino de sanación para quienes te rodean. Al iluminar tu propio rincón del universo,
ayudas a disipar la oscuridad colectiva. Sin embargo, el acto de reparar el mundo no siempre es fácil. Enfrentar nuestras klipot requiere coraje, humildad y una profunda conexión con nuestro propósito espiritual. Pero aquí reside un gran secreto: cada pequeño acto de bondad, cada elección consciente, es una chispa que puede encender fuegos de transformación mucho más grandes de lo que imaginamos. Volvamos a la alegoría del río. Piensa en una corriente cristalina que fluye suavemente hacia el océano. Si una piedra bloquea su paso, el agua no se detiene, pero su flujo se ve alterado. Cada vez que enfrentamos una klipa y la transformamos, es como si retiráramos esa piedra, permitiendo que el río fluya con mayor libertad. Este flujo no solo beneficia a quien lo libera, sino que también alimenta la vida a lo largo de todo su cauce. Ahora bien, ¿cómo podemos contribuir al Tikkun Olam en nuestra vida diaria? La respuesta está en la intención detrás de nuestras acciones. Cuando actúas desde la luz, incluso los gestos más simples, como una palabra amable o un pensamiento positivo, adquieren un poder transformador. Y cuando te alineas con esta práctica, no solo sanas tus klipot, sino que te conviertes en un canal para la luz divina. La Cábala nos enseña que no estamos solos en este esfuerzo. Así como enfrentamos nuestras sombras, también somos sostenidos por la luz que habita en nuestro interior y en el universo. Este equilibrio constante entre luz y sombra es lo que nos permite crecer, aprender y cumplir con nuestra misión espiritual. En la tradición cabalística, se advierte que ignorar estas capas puede llevarnos a una desconexión profunda, no solo de la luz divina, sino también de nuestro propósito. Es como intentar navegar en un barco cuyo casco está cubierto de algas. Con el tiempo, la fricción no solo ralentiza el viaje, sino que también daña la estructura del barco. Las klipot no desaparecen por sí solas, más bien, se acumulan, creando un peso que puede llegar a hundirnos. Uno de los mayores peligros de ignorar las klipot es que tienden a manifestarse en nuestra vida cotidiana de formas sutiles, como patrones repetitivos de comportamiento, relaciones tóxicas o emociones como la ira, el miedo y la frustración. Al no enfrentarlas, estas energías atrapadas pueden proyectarse hacia el exterior, afectando nuestra salud, nuestras decisiones y nuestras conexiones con los demás. Imagina una cueva oscura en lo profundo de una montaña. Al principio, la oscuridad parece inofensiva, incluso intrigante, pero cuanto más te adentras sin encender una luz, más difícil se hace encontrar el camino de regreso. Ignorar las klipot es como caminar en esa cueva sin reconocer que la oscuridad no es el enemigo. El verdadero peligro radica en nuestra falta de preparación y en la decisión de no llevar una linterna. Cuando ignoramos nuestras klipot, permitimos que estas sombras crezcan y se conviertan en barreras que nos separan no solo de nuestra luz interior, sino también de la luz de los demás. Es entonces cuando caemos en patrones de autosabotaje y sufrimiento innecesario. Consecuencias espirituales y materiales. La Cábala nos enseña que las klipot no son meras metáforas, son fuerzas reales que interactúan con nuestra energía y vibración. Para aprender más sobre energía y vibración, ve a ver y meditar sobre el video de alquimia, causa y efecto. Ignorarlas puede resultar en una desconexión espiritual, en la cual nos sentimos perdidos, desorientados y vacíos. Pero estas capas también afectan nuestra vida material, decisiones impulsadas por el ego, relaciones dañinas y un sentimiento constante de insatisfacción son solo algunos ejemplos de cómo las klipot se manifiestan. Además, las klipot tienen la capacidad de formar una especie de circuito cerrado, atrapándonos en un ciclo de comportamientos negativos y consecuencias. Cada elección que tomamos desde la sombra fortalece estas capas, haciéndolas más difíciles de superar con el tiempo. Es como si estuviéramos alimentando un fuego que consume nuestra energía y nos aleja de nuestro verdadero potencial. La importancia de enfrentar las klipot. El primer paso para evitar estos riesgos es reconocer su existencia.
Aceptar que las Qliphoth forman parte de nuestra experiencia humana no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Al enfrentarlas, rompemos el ciclo de autoengaño y nos permitimos dar pasos hacia una vida más consciente y equilibrada. La disciplina espiritual es esencial en este proceso. La meditación, la introspección y las prácticas de reflexión nos ayudan a iluminar estas capas oscuras, permitiéndonos verlas por lo que realmente son, oportunidades para crecer. Ignorar las Qliphoth es elegir la comodidad a corto plazo sobre el crecimiento a largo plazo, y eso tiene un costo que no siempre somos capaces de prever. Te felicito por llegar hasta aquí, puedes relajarte un momento. Respira profundo y sigamos. Ahora solo quiero que de todas estas palabras, te lleves lo más importante para meditar sobre esto en tu vida diaria. Cómo transformar las Qliphoth en herramientas de crecimiento. El proceso de transformación de las Qliphoth no es rápido ni sencillo, pero es esencial para nuestro desarrollo espiritual. En lugar de verlas como enemigos a vencer, debemos comprenderlas como maestras que nos revelan las áreas de nuestra vida en las que necesitamos trabajar. Cada Qlipha que enfrentamos y trascendemos nos acerca más a nuestra verdadera esencia y a la luz divina. La clave está en el reconocimiento. Solo cuando identificamos y aceptamos la existencia de estas capas, podemos comenzar a trabajar con ellas. Esto requiere valentía y honestidad, ya que muchas veces estas capas están formadas por aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no admitir. Pasos para transformarlas. 1. Reconocer y aceptar. El primer paso es observar los patrones repetitivos en nuestra vida, las emociones negativas y las decisiones que nos alejan de nuestra paz interior. Reconocer estas señales es crucial para identificar las Qliphoth que nos afectan. 2. Reflexión y meditación. La meditación es una herramienta poderosa para desentrañar el origen de estas capas. Al entrar en un estado de introspección, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, permitiendo que salgan a la luz las raíces de nuestras limitaciones. 3. Integración. Transformar una Qlipha no significa destruirla, sino integrarla. Esto implica aceptar la lección que trae consigo y usar esa experiencia para fortalecernos. Es como limpiar una joya cubierta de polvo, al hacerlo, revelamos su verdadero brillo. Una enseñanza de la naturaleza. Piensa en una semilla que debe romper su cáscara para crecer. Esa cáscara, que en un principio parece un obstáculo, es en realidad un elemento protector que asegura el desarrollo inicial de la semilla. Pero llega un momento en el que debe romperse para permitir que la vida florezca. Las Qliphoth funcionan de manera similar, son un desafío temporal diseñado para impulsarnos hacia un crecimiento más profundo. La gratificación del proceso. A medida que aprendemos a transformar estas capas, comenzamos a experimentar una conexión más profunda con la luz interior. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones negativas pierden fuerza, y sentimos una paz que surge de saber que estamos alineados con nuestro propósito. Este es el verdadero poder de la transformación espiritual, no solo trascender las sombras, sino usar su energía para brillar con más intensidad. ¿Cómo reconocer el momento para actuar? El camino espiritual no es solo teoría, es práctica y acción. Una de las lecciones más importantes que las Qliphoth nos enseñan es cuándo es el momento adecuado para actuar. Este reconocimiento requiere de una conexión profunda con nuestra intuición y de una disposición para escuchar los mensajes del universo. La sabiduría de la inacción. No todas las situaciones requieren acción inmediata. A veces, la inacción, el detenerse a reflexionar y observar, es el primer paso para desatar una cadena de eventos que nos llevará hacia la solución. En términos cabalísticos, esto se traduce en el equilibrio entre las fuerzas activas y pasivas de nuestro ser. Por ejemplo, imagina un arquero que intenta disparar una flecha. Antes de soltar la cuerda, debe tensarla y alinear el objetivo.
Este momento de quietud y enfoque es tan crucial como la acción misma de disparar. De igual manera, en nuestra vida, muchas veces necesitamos detenernos, observar y alinear nuestras intenciones antes de actuar. Las señales del universo. La Cábala enseña que el universo siempre nos envía señales. Estas pueden manifestarse en patrones repetitivos, coincidencias significativas o intuiciones profundas. Reconocer estas señales es clave para saber cuándo y cómo intervenir. No se trata de forzar situaciones, sino de fluir con el ritmo natural de los acontecimientos. ¿Cómo prepararte para el momento de acción? 1. Cultiva la paciencia. La paciencia no es pasividad, sino una forma activa de esperar el momento adecuado. Es un estado de calma en el que estamos listos para actuar cuando sea necesario, pero no antes. 2. Desarrolla tu intuición. Escuchar nuestra voz interior requiere práctica. Medita diariamente para fortalecer este canal y diferenciar entre los impulsos del ego y los mensajes de tu ser superior. 3. Confía en el proceso. La confianza es esencial. Saber que cada experiencia, incluso los obstáculos, tiene un propósito, nos ayuda a relajarnos y a actuar con seguridad cuando llega el momento. Una reflexión final. El universo, como un gran maestro, nunca nos pone en una situación para la que no estamos preparados. Si enfrentamos un desafío, es porque tenemos las herramientas internas para superarlo. Lo importante es aprender a reconocer cuándo debemos dar el paso y cuándo debemos esperar, sabiendo que ambos momentos son igual de valiosos. Integra la sabiduría y continúa el camino. A lo largo de este viaje, hemos explorado las profundidades del concepto de las Qliphoth, entendiendo su propósito, cómo enfrentarlas y las lecciones espirituales que nos ofrecen. Hemos visto cómo estas capas, aunque a veces temidas o incomprendidas, son un reflejo de nuestro ser interno y una oportunidad para transformar nuestras sombras en luz. El libre albedrío, esa capacidad divina de elegir, es nuestro mayor regalo y también nuestra mayor responsabilidad. Cada decisión que tomamos, cada acción que elegimos, nos acerca a la luz o nos envuelve en la sombra. Pero incluso en los momentos de oscuridad, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una chispa divina esperando ser encendida. La conexión universal de las enseñanzas. Aunque las Qliphoth son una enseñanza central de la Cábala, este concepto no está aislado. Grandes maestros de distintas tradiciones también nos han hablado de esta dualidad entre luz y sombra, entre lo aparente y lo oculto. Buda, en su búsqueda del despertar, enfrentó sus propias sombras bajo el árbol de Bodhi, donde aprendió que la iluminación no se alcanza al rechazar nuestras pasiones, sino al entenderlas y superarlas. Jesús, en sus enseñanzas sobre el amor y el perdón, nos recordó que incluso el error y la caída tienen un propósito divino, guiarnos hacia una mayor comprensión de la gracia y la redención. Lao Tse, el sabio del Tao, nos enseñó que el equilibrio entre el yin y el yang, entre la luz y la oscuridad, es la esencia misma de la vida. Hermes Trismegisto, con sus principios herméticos, nos habló de la polaridad, enseñándonos que todo tiene dos lados y que la maestría consiste en trascender las apariencias para encontrar la verdad. Estas enseñanzas, aunque aparentemente distantes en tiempo y cultura, comparten un núcleo común, la búsqueda de la integración, la trascendencia de las dualidades y la conexión con lo divino que habita en nosotros. Hoy, has hecho algo extraordinario, has dedicado tiempo a reflexionar, a aprender y a conectarte con un conocimiento profundo que puede transformar tu vida. Este es solo el comienzo. Cada día es una oportunidad para practicar lo aprendido, para reconocer tus Qliphoth, enfrentarlas y convertirlas en una fuente de crecimiento. Te invito a explorar más de estas enseñanzas, a sentarte con otros grandes maestros espirituales y a permitir que sus palabras iluminen tu camino. Cada lección, cada revelación, es un paso hacia tu despertar. Recuerda, la verdadera alquimia espiritual no se trata de cambiar el mundo exterior, sino de transformar tu mundo interior.
Al hacerlo, iluminas no solo tu vida, sino también el camino para otros. Si este mensaje resonó contigo, si te inspiró o te dio una nueva perspectiva, compártelo con quienes sientas que necesitan escucharlo. Sigue explorando este canal, donde encontrarás más enseñanzas, meditaciones y herramientas para tu viaje espiritual. Gracias por ser parte de esta comunidad de conciencia. Hasta nuestro próximo encuentro, que la luz y la sabiduría sigan guiando tu camino. Namaste.